Hola Escorpio, muy buenos días, bienvenidos a Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que puedan apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y de paso te invito a que veas el video completo y sepas cómo ganar tu lectura y otros premios. ¿Listo? Bueno, vamos en este momento a dar inicio. Te cuento que ya tenemos videollamadas para lecturas privadas, son conmigo 1 hora en la cual podrás preguntarle a las cartas todo lo que tú desees acerca del tarot, acerca de esa persona especial, de la economía, bueno, muchas cosas. Listo, es importantísimo que tengas en cuenta que nuestros únicos datos de contacto están en el primer comentario. Mi hermoso Escorpio, el día de hoy vamos a lanzar tu horóscopo semanal. Es una lectura generalizada, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien vaya dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarla pasar. Bueno, esto es importante que lo tengas en cuenta. Si no sabes tu ascendente, recuerda que en el primer comentario también hay un link para que tú mismo vayas y lo calcules. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Comenzamos con tu mensaje general de parte de los ángeles, con tus señales divinas para esta semana. Luego pasamos al amor, a la economía y luego al amor. Vamos a ver. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo el gusto yo podré ayudarte. Te dice, sé misericordioso con tu familia. A veces, mi querido Escorpio, cuando nosotros estamos como tan sumergidos en nuestros problemas, nos olvidamos que tenemos una familia, así sea una sola persona, así familia sea tu amigo más cercano, pero me dice, alguien cercano a ti estos días va o está pidiendo gritos de ayuda. No siento que necesariamente sea ayuda en cuanto a términos económicos, pero sí puede ser una ayuda en términos espirituales, en términos emocionales. El universo dice, tranquilo, yo te cuido, yo cuido de ti, de tu familia, los tengo guardaditos en el hueco de mi mano, pero ayúdame a ser de bendición para ellos. Y si tú crees que el universo cuida de ti y de los tuyos, escribe hecho está ya mismo en los comentarios para que puedas apropiarte de esta promesa. ¿Listo? Tu segunda carta te dice, lleva justicia al inocente. Siento que siempre tienes esa capacidad como de estar allí defendiendo al otro, estar allí como protegiendo a los demás. Ese espíritu tuyo que siempre te hace como, digamos, estar al frente de las situaciones. Me dicen, esta semana va a ser un papel clave. Siento que esta persona cercana a ti necesita un respaldo, que le protejas, que le ayudes. Tu tercer mensaje semanal de parte de los ángeles te dicen, harás contacto con lo absoluto. Estos días vas a empezar a recibir señales a través de números, señales en tus sueños, pero también vas a empezar a recibir revelaciones. Algunos de ustedes tienen don de clarividencia, lo han dejado por allí oculto, quieto, te está diciendo, a ti que tienes ese llamado a la clarividencia, sí, tienes que volver a retomarlo. Retomar tus dones espirituales. Recuerda que nosotros no podemos renunciar a ellos. Debemos cultivarlos y trabajarlos para el bien de toda la creación. Bueno, vamos a pasar ahora a la economía de esta semana. Me encanta. Está lloviendo un poquitín, pero es buena señal cuando llueve porque es abundancia. Vamos a ver qué se viene. Tarot de los hadas y de los ángeles. Para tu economía tenemos querubines Raribu. Eres una persona de buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. Miren que todo se va hilando, todo se va conectando. Definitivamente aquí hay alguien que podría así también estar ayudando esa protección económica de tu parte, o alguien que necesita sentirse respaldado en algún tipo de proceso o trámite. Ahí te está diciendo, esa capacidad protectora hay que sacarla a flote durante estos días, mi hermoso Escorpio, porque se te ha bendecido para que puedas bendecir a otros. ¿Listo? Quitemos este cosito de aquí. Vamos a ver ahora qué se viene
la economía. Números de la suerte, dame números de la suerte para esta semana. Para mis hermosos Escorpio tenemos el número 14, el número 12, el número 20. Suscríbete y activa la campanita. Vamos a ver qué viene para la economía. Vienes de una crisis súper fuerte. Tu parte débil en este momento, tu área débil en este momento en la vida, es tu parte económica. A veces sientes como si otras marcharan, pero en esta estás estancado. Me dice que puede ser un trabajo, un emprendimiento, pero es como que, mijo, usted intenta meterle el acelerador a esta cosa y se le queda pegado es el freno. Así te sientes tú. Y te dice, no te preocupes, hay regeneración. Eso que parece que ya está muerto, esa idea, ese proyecto, la posibilidad de que te den ese negocio, ese contrato, esta semana resurge. ¿Sí? Así que con toda la fe, tomen, apropiense de estos mensajes. ¿Sí? No duden de ellos. Por otro lado, tenemos la amistad, la carta de la amistad. Y esto me dice que en estos días, a través de un amigo, vas a recibir un consejo, un apoyo, una ayuda o un empujoncito para que esta parte económica se desbloquee. Sí, mire que luego de esto, de esta ayuda de tu amigo, llega la carta del cambio y de la tranquilidad. Entonces no te me preocupes. Eso que tú veías que estaba ahí estancado, esto también puede estar muy relacionado a procesos legales a su favor, a dineros que les deben a ustedes, pagos que me les tienen retrasados. Esto se abre, ese camino se abre y yo lo declaro y decreto que es así para ustedes, mis hermosos Escorpio. Esta semana fundamental. Veo como si, como si fuera un río tu economía, hubiese un tronco gigante y llega el universo a través de un amigo a bendecirte, a pum, quitarlo y fluye ahora sí. ¿Ok? Bueno, pasamos ahora a la parte amorosa. Recuerden que este es el mensaje semanal general, que los jueves y los viernes vamos a tener nuestros especiales de amor. Si no han visto el de esta semana lo pueden ver. Recuerden que las lecturas no tienen fechas. Y el día de que estamos haciendo el especial de amor, sí dividimos por solteros, conexiones, etc. Hoy es el mensaje general. Tomen lo bueno, dejen pasar el resto. Iniciales importantes esta semana. Tenemos la Q, la V, la P, la H y la N. ¿Listo? Pueden ser iniciales del nombre, iniciales del apellido o iniciales de la forma como le dicen a esa persona especial. Comenzamos. Recuerden que pueden estar juntos, separados, en contacto cero. Si hay alguien especial, concéntrate en este momento y di su nombre en voz alta o en tu mente. Esta carta saltó, quiso salir. Nunca nada es coincidencia. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? Ok. En el radar de signos esta semana, importantísimos, vemos por aquí Virgos, Capricornios, Leos, Tauros. Ok, me resuena mucho para ustedes. Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus. Wow. Miren, la rivalidad al lado de la tristeza. Aquí hay dos posibilidades de lectura. Para algunos de ustedes esto va a significar que durante estos días se va a destapar una infidelidad. ¿Sí? Si tú ya lo venías sospechando, déjame decirte que las cartas en este momento te lo confirman. Y para otros, siento que durante esta semana su persona especial va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de que no es el rey allí que siempre va a estar teniendo todas las oportunidades y posibilidades con ustedes. No, señor, esta persona tiene un límite
digamos, como de oportunidades. Y si las tuvo y no las aprovechó, pues al parecer llega alguien más a competir por tu amor. Como sea, en estos días va a aparecer una tercera persona. Puede ser o que se revela una infidelidad que fue en contra tuya, o que definitivamente aparezca alguien que te va a atraer tanto, pero tanto, que ese cucaracho o esa cucaracha que se creía en el dueño, el poseedor, el señor amo y Dios de tu corazón, va a empezar a temblar, porque va a decir, Dios mío, me llegó la hora, me llegó la competencia. Y se va a poner triste. Bueno, el cucaracho va a querer negociar en cualquiera de las dos situaciones. Bien sea que le hayan descubierto o bien sea que se dé cuenta de que alguien te está cortejando, sobre todo si es que están en distancia, y se nota o se da cuenta de que ahora ya alguien te va a buscar. Entonces el cucaracho va a empezar a que sí, que venga hablemos, que venga, yo le prometo el cielo y la tierra. Va a querer corregir un error. Aquí tenemos Libra, la balanza. Va a decir no. Y les digo una cosa, tengan mucho cuidado con los cucarachos que se van a ver descubiertos de infidelidades en estos días, o que en días pasados ya ustedes les descubrieron su vaina rara en chats, en llamadas o algo. Porque el cucaracho va a querer venir a equilibrar las cosas a su favor. O sea, va a decir como, pues sí, yo cometí este error, pero es que tú hiciste tal cosa. Entonces, mucho cuidado, amigas, mucho cuidado, amigos, porque estas personas tienen a veces una capacidad de enredar a la gente que ustedes no se imaginan. Y yo te digo, mi querido Escorpio, para ti, si te fue infiel ese cucaracho, la duplicidad, o sea, una nueva pareja que llega a buscarte y que trae creatividad a tu vida, que trae un aire fresco, es lo que te mereces. No le des otra oportunidad. Ya cierra ese capítulo con alguien que te engañó. No digo que al otro día siguiente inicies con alguien más, porque pues cada quien tiene que hacer su duelo. Tampoco es que te vas a esperar 100 años. Pero sí quiero que sepas que si esta persona te engañó, hay alguien que desde hace tiempo o desde hace algunos poquitos días o semanas ha estado pensando en ti con amor y dice, yo no sé cómo la puede o lo puede hacer sufrir tanto si yo haría todo por hacerle feliz. Para ti, que no vas a descubrir una infidelidad, sino más bien que va a aparecer esta tercera persona, yo veo honestamente que la nueva persona te conviene más. Sí, yo siento que a tu ex, o a esa persona con quien sigues, pero la relación ya se volvió tóxica, pues tú ya le has dado 10.000 millones de oportunidades, ¿sí? Yo digo que el perdón es bueno, es justo, es necesario para nuestro corazoncito, pero que perdonar no implica que tengamos que volver o regresar donde nos hicieron daño. Sí, eso es importantísimo que tú lo tengas presente, que no confundas una cosa con la otra. Vamos a clarificar un poquito esta lectura. Para los que están solteros, veo que llega esa nueva persona y que tu ex podría estar volviendo, pero el que pudo y no quiso, cuando quiera, pues que ya suerte. Tenemos este 7 de bastos. Esta es una carta que me habla de la cosecha. Estamos en tiempos de karma y dharma. Estamos en tiempos de tu buena cosecha y la mala cosecha de alguien. Entonces, el universo está empezando a hacer justicia divina y a colocar a cada quien en su lugar. Un encuentro sexual bastante intenso. Siento que alguien te desea, ese ex y esta nueva persona, ambos con fuego hacia ti. Y aquí está nuevamente esa rivalidad. Cuidado porque incluso puede haber hasta enfrentamientos físicos, golpes, peleas entre ellos. Cuidado esta semana. Te envío un abrazo enorme. Te quiero mucho, Escorpio. Gracias por escucharme. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Y los requisitos deben cumplirlos todos y son suscribirse al canal, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un emoji o muñequito de corazón en los comentarios para saber que viste el video completo y así saber que mereces participar. Y te envío un abrazo enorme. Te quiero mucho.